¿Cómo es una consulta osteopática? Luego de cita previa de ser admitidos, iniciamos una consulta mediante llenar una historia clínica en la que consta el motivo de consulta, que es, en palabras de manera coloquial, por decir algo, me duele aquí, o no puedo mover esto, o he sentido esto. A continuación vamos a detallar los antecedentes familiares, maternos y paternos de todos los sistemas, órganos y aparatos, sistema cardiorrespiratorio, digestivo, geniturinario, otorrinolaringológico, etc. Después de esto anotamos los antecedentes personales, de igual manera en principio todos los sistemas, para finalmente llegar al aparato locomotor musculoesquelético. El paciente debe indicar muy detalladamente, de manera cronológica, es decir, desde qué pasó hacer una visión retrospectiva, desde qué pasó desde que recuerda, 2 años, 5 años, 7 años, 10 años, con todos estos sistemas. Pero, por ejemplo, centrándonos en el aparato locomotor, es decir, hubieron caídas, hubieron esguinces de tobillo, hubieron golpes de accidentes de tránsito, hubieron accidentes deportivos, etc. Luego de haber anotado esto, ya vamos conociendo aspectos particulares de la persona. Por decir algo, si estamos con un hombro doloroso y vemos que si han habido accidentes de bicicleta, de moto, accidentes traumáticos o eventos traumáticos donde ya suponemos que esa causa está implícita en la patología actual, procedemos a realizar el análisis postural, un análisis postural en el cual el paciente está en 3 vistas, de frente, de costado, de espaldas, y ahí vamos anotando las particularidades morfológicas, es decir, cómo están los hombros, cómo están los codos, cómo están alturas, cómo está la espalda, las diferentes alteraciones morfológicas, no solo de la columna vertebral, sino de brazos, de la totalidad del organismo, en posición estática, y luego hacemos esto en posición dinámica, es decir, el paciente caminando y ejecutando diferentes movimientos que son habituales en las actividades de la vida diaria. Esto nos permite ya irnos inclinando hacia un diagnóstico que puede ser... Y antes, perdón que le interrumpa, antes del diagnóstico, ¿no hacen algún tipo de pruebas, de test o cómo sería eso? Una vez que hemos terminado el análisis postural, estático y dinámico, procedemos a hacer pruebas y test tanto ortopédicos, osteopáticos como cinéticos. Por ejemplo, un test ortopédico para hombro podría ser un test de Job, que es el test de levantar el brazo de costado para observar un supraespinoso, las condiciones del músculo supraespinoso en esta posición. Más allá de esto, un test osteopático ya no va solo a observar la ruptura del supraespinoso, sino vamos a ver por qué ese músculo se rompió. Muchas de las veces no hay un evento traumático y la causa primaria está en un origen a nivel cervical, en una alteración ortopédica y osteopática de la columna cervical. Entonces vamos a hacer pruebas de tipo osteopático puro. Allí, por ejemplo, lo que hacemos es tomamos el cráneo del paciente, la cabeza del paciente, y nos dirigimos a la palpación a las estructuras musculoesqueléticas cervicales. Por ejemplo, tomamos la apófisis mastoides y luego vamos a ver las vértebras, la movilidad vertebral cervical, tanto de la primera vértebra cervical, de la segunda vértebra cervical, en desplazamientos laterales, en rotaciones, en inclinaciones, para determinar un diagnóstico, aquí sí, osteopático, que nos indica un bloqueo, una pérdida de la movilidad de las estructuras cervicales que generalmente están comprimiendo un nervio que inerva la musculatura del hombro, pudiendo ser la causa primaria de un daño, de una ruptura de un supraespinoso, ya que la persona probablemente no se cayó y simplemente se rompió el supraespinoso. Pero este nervio puede estar
enviando impulsos al músculo para que el músculo esté demasiado, que existe una hipertonía muscular, y ese músculo que está hipertónico, en este caso el deltoides, va a subir el húmero, impactando el húmero contra el supraespinoso y rompiéndolo finalmente mediante un microtrauma. Ya no es el trauma de la caída de moto ni de bicicleta, sino es un daño cervical, una alteración cervical o una disfunción somática, una patología osteopática que generó un daño ya evidente, obvio, que generalmente cualquier profesional de la salud está en condiciones de ver. Eso sería, ¿no es cierto?, algo muy específico. Por ejemplo, ¿hay algún tipo de test que sea como más dinámico, cinético? Sí, aparte del test ortopédico y del test osteopático, se realizan test cinéticos que van a evaluar la movilidad cervical. Por ejemplo, a ver cuántos grados de flexión, esto con goniómetros, con aparatos que son específicos para eso, para ver cuánta flexión tiene el paciente, si hay limitación en flexión, hay limitación en extensión, hay inclinación derecha e izquierda y las rotaciones. Esos test los hacemos y hay cómo documentar, obviamente, porque hay los goniómetros para medir esta movilidad. Luego que hemos hecho este análisis, tanto ortopédico, osteopático y cinético, elaboramos un diagnóstico. De igual manera, el diagnóstico, vamos a tener varios diagnósticos que no se contraponen, sino se complementan. El diagnóstico ortopédico, por ejemplo, en caso de una ruptura del supraespinoso, es ruptura del supraespinoso. Sin embargo, el diagnóstico osteopático es ruptura del supraespinoso por disfunción somática de C5 en ERS derecha, ¿sí?, como causa primaria. Y el diagnóstico cinético o fisioterapéutico sería limitación funcional de hombro, ¿sí?, con pérdida de la movilidad en abducción, ¿sí?, en flexión. Y estos diagnósticos nos permiten el abordaje tridimensional, es decir, desde el punto de vista ortopédico, porque vamos a abordar la ruptura sin, aquí que sea importante hablar, sin que el objetivo sea reparar una ruptura completa, porque eso no es factible, pero debemos recordar que no es obligación reparar una ruptura del supraespinoso. Muchas personas viven muy bien con los 4 músculos que son infraespinoso, redondo menor, subescapular y supraespinoso desgarrado. Viven perfectamente de esa manera. No hay obligatoriedad de que el supraespinoso esté completamente indemne. Bien, súper claro. Entonces, los diagnósticos que tenemos, el uno, yo voy a hacer una retrospectiva. El uno es un ortopédico, donde está como puramente la mecánica y como claramente lo que ha pasado a nivel del tejido, del hueso. Lo otro es un osteopático, donde ya integran otros sistemas y es un poco más avanzado y da un diagnóstico como más amplio. Y pues el cinético, que es el que muestra qué función se ha perdido, hasta de la movilidad, la limitación. ¿Y en qué momento existe el apoyo con imágenes, con analíticas, cómo sería eso? Sí. Una vez que realizamos un diagnóstico osteopático, ortopédico, cinético, presuntivo, en este caso, mientras no tengamos imágenes, no podemos confirmar. Si es que el osteópata dice ruptura del supraespinoso porque ve el test de Yo positivo, tenemos una C5 en ERS derecha y hay una limitación funcional en la abducción, en la rotación interna externa del hombro, yo tengo la certidumbre de que hay una ruptura del supraespinoso. He palpado el supraespinoso además, pero no puedo documentar, y una forma de documentar y confirmar el diagnóstico es mediante el uso de imágenes. Entonces hay desde una ecografía, que no es obviamente un método fidedigno con alta fidelidad,
tenemos resonancia magnética, tenemos radiografías, entonces allí sí vamos a poder verificar, confirmar el diagnóstico clínico que fue previamente realizado. Además, en otros casos el osteópata utiliza laboratorio, analíticas para ver obviamente los sistemas hormonales y ver la bioquímica del organismo humano.